Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con otra interesante ponencia de esta excelente jornada que estamos llevando a cabo hoy. Mi nombre es Gabriel Pelufo, soy pediatra, formo parte del equipo de la Diplomatura en Infectología Pediátrica de la Clínica Pediátrica A del Hospital Pereira Rosell. Tengo el agrado de presentar para esta conferencia a la doctora María Marta Contrini, argentina. Ella es médica infectóloga pediatra, jefa de división en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su conferencia va a versar sobre emergencia de SARS-CoV-2 y su impacto en enfermedades infecciosas del niño y adolescente. Así que los dejo con esta excelente ponencia y buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes, aunque sea virtualmente. Gracias a la doctora Katy Pires y a Mónica Pujadas por esta invitación. Siempre es para nosotros un desafío muy importante la invitación de nuestros amigos uruguayos, porque verdaderamente es un placer, pero también una puesta al día que necesita siempre revisión. Así es que, bueno, voy a compartir la pantalla con ustedes para iniciar la presentación. Bien, y el tema que me ha dado Katy, con quien hablé más asiduamente por esta jornada, es verdaderamente un desafío, porque la emergencia del SARS-CoV-2 verdaderamente a todos nos ha enfrentado y nos ha puesto frente a una situación pandémica como hace más de 100 años no existía o no existió, y verdaderamente la misma tiene un alcance no solamente para la salud personal, sino también para la salud pública, poblacional y económica. Su impacto en los niños y en los adolescentes se caracteriza fundamentalmente porque la mayoría de los niños infectados por SARS-CoV-2 adquirieron la infección generalmente dentro de su hogar y a partir de un adulto infectado. Estas son una de las primeras cosas que hemos aprendido en el curso de esta pandemia. Y por otro lado, que los datos clínicos mostraron que los niños con COVID generalmente presentan infecciones respiratorias leves en comparación a lo que son las referencias de casos de infección respiratoria por COVID en los pacientes adultos. Con respecto a los niños, hay diferentes publicaciones y series de casos de niños publicados expresamente que nos mostraron que la afectación de niños en general representaba una minoría, menos del 2% en las primeras descripciones de Wuhan, en China. Sin embargo, estas cifras han ido variando en diferentes lugares y estos fueron los primeros datos publicados para los pacientes sintomáticos con COVID. Y fue justamente a partir de una primera serie de casos publicada de pacientes hospitalizados en la provincia de Shanghái, en China, de donde aprendimos las características clínicas de esta infección en los pacientes pediátricos, dado que aquí se describió, por ejemplo, que algo que decíamos recién, la gran mayoría de los niños, el 70%, contraen la enfermedad por contacto a través de un adulto infectado en la casa, si bien un 20% más podían haberlo hecho por contacto a nivel de la comunidad donde ellos viven. El intervalo de tiempo transcurrido entre el contacto con un caso índice y la aparición de los primeros síntomas va entre 2 a 10 días, con una media de 6.5 días, y para los pacientes pediátricos la media de afectación de la edad está en los 74 meses, es decir, alrededor de los 6 años, siendo ligeramente predominante en mujeres con respecto a los varones. En lo que hace a la presentación de síntomas clínicos, en esta primera serie el 80% de los pacientes tuvieron fiebre,
la cual ha sido de corta duración. El 60% manifestaron tos, fundamentalmente tos seca. Dolor de garganta fue el tercer síntoma en frecuencia que apareció en un 40% de los casos. Un 30% de los pacientes presentaron algo de rinorrea, estornudos, y también un 20% de ellos presentaron algo de catarro de vías aéreas superiores. En las manifestaciones de la placa radiográfica, hasta un 40% de los pacientes presentaban manifestaciones de un parcheado unilateral, y en la tomografía computada comenzaron a describirse cada vez más asiduamente las imágenes en vidrio esmerilado, típica de la infección viral por COVID. El recuento de blancos en lo que es análisis de laboratorio tiene una media de 7.500 glóbulos blancos por milímetro cúbico. La proteína C reactiva no se describió en esta primera serie de casos como específicamente alterada. Ahora bien, si bien partimos de China, en donde decíamos que alrededor de un 2% como máximo eran los niños sintomáticos entre todas las personas afectadas en esa comunidad, datos posteriores, fundamentalmente las últimas publicaciones de la Academia Americana de Pediatría y de la Asociación de Hospitales de Niños de Estados Unidos, quienes recogen síntomas para poder compartir públicamente los datos sobre casos infantiles de infección COVID-19, nos definen que para el 3 de diciembre del 2020, alrededor del 12% de todos los casos de infección por SARS-CoV-2 ocurridos en Estados Unidos ocurrieron en niños. Esto es, más de 1.400.000 casos en niños menores de 18 años de edad, para un total de más de 12 millones de casos ocurridos en la pandemia en ese país. Y característicamente lo que ellos describen es un aumento en las últimas 2 semanas, después de mediados de noviembre y hasta comienzos de diciembre, un 23% de aumento en los casos pediátricos. Es el cambio que fundamentalmente ellos han notado. En lo que hace a hospitalización, las tasas de hospitalización de los pacientes pediátricos es baja y varía entre 0,3 a menos del 5% según los diferentes estados que están reportando casos. Los niños representan dentro de las hospitalizaciones por COVID un porcentaje muy bajo, el 1 al 3%, es decir que el gran predominio de hospitalizaciones por COVID es para los pacientes adultos. Por eso este año en la pandemia, y quizás no sé cómo lo han vivido ustedes en Uruguay, pero en Argentina los pediatras estuvimos, si se quiere, mucho más aliviados y más tranquilos con respecto a cómo estuvieron trabajando los médicos de adultos, diferente a lo que nos tocó en el año 2009 con la pandemia de influenza H1N1. Y en lo que hace a mortalidad, la tasa reportada de mortalidad en Estados Unidos es menor al 1%. Del total de casos de COVID en niños y adolescentes menores de 18 años de edad, la mortalidad es de 0 a 0,1%, es decir, una cifra muy baja de mortalidad. Quería mostrarles también qué pasa con la infección por coronavirus o cuáles son las manifestaciones de la infección por coronavirus en Argentina, y este es un reporte de la situación epidemiológica de la pandemia a la semana 45 para el 11 de noviembre del 2020, publicada por el Ministerio de Salud de la Nación. Y sobre un total de más de 1.200.000 casos de infección por COVID ocurridos en nuestro país para esa fecha, el número de casos en niños y adolescentes menores hasta 20 años de edad representó aproximadamente un 8 a 9%, 8.7%, 110.000 casos ocurridos en menores de 20 años de edad en todo nuestro país. La media de edad de afección fue los 14 años, y fíjense ustedes, aquí ven en la curva y en el gráfico de la izquierda la diferente afectación de los niños dentro de estos primeros 20 años.
Ven ustedes que los menores de 5 años y hasta, si se quiere, los 14 años, hay muy poquito aumento en las tasas de incidencia, desde 522 y hasta 600, 640 casos por cada 100.000 niños de esos grupos etarios, en tanto que a partir de los 14 años y hasta los 20 aumenta muchísimo la tasa de incidencia, llegando a 1.450 casos por cada 100.000 niños o cada 100.000 jóvenes menores de 20 años. La afectación de los niños pequeños fue realmente muy baja y menos del 5% de los casos de COVID positivos se presentaron en niños menores de 1 año de edad. En forma general también tenemos prácticamente el mismo porcentaje de afectación de varones y mujeres, un ligero predominio del sexo femenino, pero es algo no estadísticamente diferente. En lo que hace a los síntomas, nosotros tenemos el registro de estos pacientes nada más que en un 60% de los casos, porque no tenemos registro de todos a nivel nacional. Sin embargo, vemos que de los que se ha podido recoger la sintomatología existente, vemos que el 60% prácticamente presentaron fiebre, un 40% presentaron tos, como segundo síntoma de presentación en orden de frecuencia. La odinofagia estuvo en un 37% de los casos y la cefalea fue en este grupo etario el cuarto síntoma que le siguió en frecuencia. En lo que hace a la evolución clínica y a la severidad de la enfermedad, menos del 1% de los pacientes menores de 18 años de edad han requerido tratamiento en unidades de cuidados intensivos en nuestro país. Aquí ven ustedes en la diapositiva 285 casos sobre el total de 110.000 que dijimos, es decir, menos del 1%. Y los pacientes que requirieron terapia, un tercio de ellos fue porque requerían asistencia respiratoria mecánica. ¿Cuáles fueron esos pacientes que requirieron asistencia en unidades de cuidados intensivos? Un 28-30% de ellos presentaban enfermedades de comorbilidad o comorbilidades. ¿Cuáles dentro de ellas? La prematurez, algunas otras enfermedades como enfermedades crónicas, particularmente enfermedades renales, enfermedades endocrinológicas, diabetes, obesidad, también el embarazo, las enfermedades pulmonares crónicas y característicamente poco los pacientes oncológicos o inmunosuprimidos para esta enfermedad. En lo que hace a la mortalidad, en este grupo, en este grupo etario fallecieron 69 pacientes, lo que representa un 0,2% del total de los casos en menores de 20 años de edad. Y el 70% de ellos, de los pacientes fallecidos, tenían datos de comorbilidad, en donde las distintas enfermedades crónicas, particularmente en la mortalidad fue notable las enfermedades crónicas de tipo neurológica, también inmunosupresión, enfermedad respiratoria, otras enfermedades crónicas han sido las que acompañaron en el 70% de los casos a los pacientes que fallecieron por COVID. Un poquito para contarles cuál ha sido nuestra experiencia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Nosotros internamos, estamos refiriéndonos solamente a pacientes hospitalizados y debo contarles que de acuerdo al protocolo que implementó el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, inicialmente en la pandemia se hospitalizaban todos los casos de pacientes COVID positivos, fundamentalmente porque, como ustedes saben, el primer impacto de esta enfermedad se dio en los barrios más vulnerables y entonces la posibilidad de aislamiento era la internación. Esa fue una de las estrategias que se aplicó y junto con la detección rápida de contactos estrechos y el aislamiento de los contactos estrechos ha sido la estrategia de llamada detectar, la que verdaderamente ha brindado la posibilidad de limitar bastante rápidamente el curso de la pandemia en esta población vulnerable. Entonces, les decía, nosotros internamos inicialmente a todos los pacientes con COVID positivo en nuestro hospital.
De ellos, en este periodo internamos a 322 niños, un 49% de ellos niñas y un 50% masculinos. La edad media de presentación fueron 63 meses, es decir, 5 años, con una mediana de 32 meses. Esto es algo, una cifra ligeramente menor a la que veíamos como edad de afectación referida por otros países, y creo que esto está fundamentalmente asociado a la necesidad de internación de todos los pacientes. En nuestro caso, de los pacientes hospitalizados, el 83% conocía que la existencia de casos en la comunidad en donde vivían, y el 75% de los pacientes manifestaron que el contacto con el caso índice había sido en el propio hogar. ¿Por qué se internaban estos pacientes? Por la necesidad de aislamiento en primer caso, y es por ello que el 20% prácticamente, como pueden ver en este gráfico, 19.6, 20% de los casos de nuestros pacientes fueron contacto estrecho, es decir, estaban completamente asintomáticos, pero vinieron a la consulta traídos por algún caso positivo en la casa. El 72% fueron pacientes que presentaban síntomas compatibles con la enfermedad o signos de sospecha, ya fuera fiebre, tos o alguno de los otros síntomas. 3 pacientes fueron hospitalizados por una causa social, fundamentalmente porque necesitaban o requerían el hisopado negativo para poder ser admitidos en instituciones de cuidado prolongado, y otro 8% de los pacientes se internó por otra patología que no tenía que ver con COVID, y el mismo fue un hallazgo durante la internación. En lo que hace a las manifestaciones de enfermedad, el 65% de los pacientes manifestaron fiebre, tos fue el segundo de los síntomas, si bien bastante alejado, un 20% de los casos, y a nosotros nos llamó la atención la alta incidencia que tuvimos con respecto a otras series de manifestaciones a nivel gastrointestinal, fundamentalmente diarrea acuosa, dolor abdominal, como así también vómitos. Síntomas más descritos en adolescentes como la anosmia o la disgeusia fueron para nosotros verdaderamente muy infrecuentes. Y en cuanto a la duración de los síntomas que tuvieron mayor incidencia, vemos que la fiebre en general fue de corta duración, 2 días, la tos duró un poquito más, casi alrededor de una semana, la diarrea 3.8 días en promedio, el dolor abdominal también, y los vómitos apenas durante un día. Teniendo en cuenta los criterios de severidad de la Organización Mundial de la Salud, el 82% de los pacientes que se internaron en nuestro hospital presentaban cuadros leves de infección leve. Estamos hablando ya de los pacientes sintomáticos. Presentaban un cuadro leve, ya sea catarro de vías aéreas superiores o algo de tos, pero en general cuadros leves. Sin embargo, el 20% de estos pacientes presentaban datos o enfermedad de comorbilidad, lo que los ponía en una condición, digamos, de riesgo moderado solamente por la presencia de comorbilidad. Digamos que no tuvieron mayores complicaciones que el resto de los pacientes, y solamente fueron internados, la mayoría de ellos por cuidado. Presentaron enfermedad moderada un 9% de los pacientes, y presentaron enfermedad grave o crítica que requirió atención en unidades de cuidados intensivos el 9% de los pacientes. ¿Qué tipo de enfermedad moderada encontramos? Fueron neumonías dentro de lo que es enfermedad moderada, y respondiendo a la clasificación de OMS, es la neumonía consolidante o lobar, pero sin signos de hipoxemia, o sea, sin una saturación de oxígeno siempre mayor al 92-93%. 9 pacientes se presentaron con comorbilidad, entre ellos enfermedad renal crónica, complicaciones postquirúrgicas, síndromes genéticos, y como enfermedad moderada también internamos 7 pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID.
dentro de los pacientes que requirieron terapia intensiva, 20 pacientes, de ellos la neumonía con hipoxemia, con síndrome de dificultad respiratoria aguda severa, se presentó en un adolescente de 14 años, la neumonía con shock séptico en una paciente con enfermedad de base, una miastenia gravis, y otro paciente con neumonía que requirió terapia porque presentó un estatus convulsivo. Los 17 pacientes restantes fueron niños con síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Y en cuanto al tratamiento, no hicimos un tratamiento antiviral. La antibiótico terapia se requirió en aquellos pacientes que tenían signos de neumonía condensante, y lo tratamos conforme las pautas de nuestro hospital para neumonías condensantes con cefalosporinas de tercera generación. Recibieron gamma globulina intravenosa o pulsos de corticoides aquellos pacientes que tuvieron diagnóstico de síndrome inflamatorio multisistémico y de acuerdo a la respuesta que tuvieran al tratamiento, pero esto nos convocó e hicimos un trabajo interdisciplinario interesante y hemos elaborado la primera guía de diagnóstico y manejo del síndrome inflamatorio multisistémico del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y 4 pacientes recibieron, por su cuadro de compromiso fundamentalmente respiratorio, recibieron plasma de convaleciente. Una sola paciente falleció, una paciente con enfermedad de base, una paciente con enfermedad renal crónica que también presentaba una inmunodeficiencia por vasculitis generalizada, la cual hizo un síndrome de activación macrofágica y falleció por el mismo. Ahora bien, esto para contarles un poco cómo impactó en lo que hace a salud de niños y adolescentes y cuáles fueron las características de los niños hospitalizados en nuestro medio. Pero la pandemia afectó también la presentación de otras enfermedades infecciosas en niños y adolescentes. Y vemos que de los 110.000 casos que les dije, se confirmaron en nuestro país en menores de 20 años de edad. La característica diferencial con respecto a años previos y probablemente como consecuencia del aislamiento social preventivo obligatorio que tuvimos que llevar a cabo para el control o como estrategia de control de esta pandemia, lo primero que se observó fue una ausencia de la circulación habitual de los virus respiratorios estacionales y de los casos de infección respiratoria aguda baja. No tuvimos este año la característica epidemia de bronquiolitis o de IRAG, infección respiratoria aguda grave o infección respiratoria aguda baja grave que tenemos anualmente en nuestro medio. Y para mostrarles lo que ha sido esta realidad en nuestro hospital, ven acá un gráfico comparando la casuística de hospitalización de pacientes con, pacientes con infección respiratoria aguda grave para el año 2019, las barras que están en celeste, y las barras que están en color rojo son las del año 2020, y lo que vemos es que con 85 casos internados hasta la semana 44, esto representó un 82% menos de casos de infección respiratoria hospitalizados en nuestro hospital con respecto al año 2019. En lo que hace a características de la circulación de los virus respiratorios, fíjense acá en el cuadro de la izquierda y en el gráfico de la izquierda y arriba vemos la distribución de los virus respiratorios que habitualmente estudiamos en cada epidemia y estación invernal en nuestro medio, virus de influenza, el característico virus sincicial respiratorio en las barras de color lila, influenza A y B, influenza A en color turquesa y el influenza B en color naranja. Muy poquitos casos también para el año 2019, fue una estación de escasa circulación viral. Sin embargo, fíjense lo que pasó en el año 2020. Prácticamente los virus respiratorios habituales es como que casi desaparecieron. No hemos tenido casos de influenza ni tampoco de virus sincicial respiratorio en pacientes hospitalizados. Hacia la semana 13 se presentó
un caso de adenovirus y otro de virus para influenza. En la semana 29 tuvimos un caso de adenovirus y rinovirus, y en la semana 43 también un caso de bronquiolitis por adenovirus. Es decir, prácticamente no tuvimos hospitalizaciones por virus, por infección respiratoria baja en nuestro medio. Y estos son los datos de la distribución de virus respiratorios identificados a nivel país. La proporción de virus circulantes hasta la semana 30, semana epidemiológica 30 del 2020, sobre más de casi 170.000 muestras respiratorias estudiadas a nivel del Laboratorio Central de Referencia, vemos que casi el 100% correspondieron a virus SARS-CoV-2. La distribución de otros virus respiratorios, como son el virus sincicial respiratorio, que lo ven acá en las barras de color celeste, muy poquito durante las primeras semanas del año, el virus de influenza A, las barras rojas, influenza A H1N1, las barras en color crema son virus de influenza sin tipificar, todo al comienzo del año, primera semana, 13 semanas, pero la incidencia fue realmente baja y esto no representó más del 1% de todos los virus respiratorios, es decir que el gran representante de virus este año ha sido el SARS-CoV-2. ¿Qué ocurrió con otras enfermedades infecciosas durante el año 2020 en nuestro país? Lo que nosotros sí hemos tenido en el año 2020 ha sido un aumento de los casos de dengue y por primera vez en nuestro país se ha registrado la cifra más alta de casos de dengue y que ha tenido la mayor extensión que con respecto a años anteriores a lo largo de nuestro país. Ocurrieron casi 60.000 casos de esta enfermedad y es después de la ocurrida en el 2016 la primera epidemia tan importante que tenemos de dengue. Ya dijimos disminución de las enfermedades de tipo influenza en casi un 65% de los casos, la neumonía disminuyó en un 70%. Esta realidad que les mostré para el hospital con un 82% de reducción se replica a nivel nacional y vemos que la bronquiolitis disminuyó en un 84.6% para los niños menores de 2 años de edad. Disminuyeron también los casos de meningoencefalitis, como así también de meningitis bacteriana, al igual que los casos de varicela. Otro de los aspectos que muchas veces interesa en cuanto a impacto del virus pandémico es cómo se presenta o cómo afecta este virus a los niños y una población que particularmente siempre nos preocupa son los niños con cáncer. Datos de la bibliografía sugieren que los niños con tumores malignos que reciben tratamientos inmunosupresores toleran bien la infección por SARS-CoV-2. Una revisión sistemática encuentra y una encuesta realizada en centros europeos muestra que la morbilidad global en los niños con cáncer fue baja y que pocos pacientes han requerido hospitalización. Esto contrasta con lo que es la afectación de los pacientes con cáncer por virus respiratorios más habituales, como son el virus sincicial respiratorio o el virus de influenza, dado que tienen condiciones de mucho mayor morbilidad y también más alta mortalidad, por supuesto. Son escasos los datos sobre infección por COVID-19 en niños sometidos a trasplante de órganos sólidos, pero se sugiere que cuando han tenido una inmunosupresión sostenida y estable durante un periodo mayor de 6 meses, la afectación por SARS-CoV-2 no tiene una mayor morbilidad de la que ocurre en los niños sanos. Por otra parte, lo mismo ocurre y está descrito en la literatura para los pacientes con infección por VIH que están estables y con su tratamiento antirretroviral. No se ha visto casos de mayor morbilidad o mortalidad en este grupo de pacientes. Bien, y otro de los impactos que sí tenemos que decir es muy importante y muy relevante es cómo impacta esta enfermedad en la prevención de las enfermedades infecciosas o en las enfermedades inmunoprevenibles. Y aquí tenemos un gran alerta y un gran desafío por delante,
porque ya en mayo, en el mes de mayo de 2020, la Organización Mundial de la Salud comenzó a alertar acerca de la caída en las coberturas de vacunación de diferentes países que estaban sometidos a las estrategias de aislamiento como estrategia de manejo para disminuir la transmisión de este virus. Y en julio del 2020, la Organización Mundial de la Salud define que hay 80 millones de niños en el mundo, menores de 12 meses de edad, que viven en alguno de los países donde se han notificado alteraciones en el tipo o de algún tipo, alteración de algún tipo en los programas de inmunización de esos países, en gran medida dado por la falta de acceso, en gran medida dado por el acceso limitado a los establecimientos de salud, también por el miedo de la población a movilizarse, por el temor del contagio o la transmisión de este virus, por el miedo a contraer la infección. De manera que esta reducción en los servicios lo que ha limitado fundamentalmente es la accesibilidad de la población a las prácticas de inmunización, y esto sin duda se ha visto reflejado en una disminución global en las coberturas de vacunación. No he traído los datos de nuestro país, en donde los datos referidos a coberturas de vacunación ya para el año 2019 mostraban una disminución importante en diferentes esquemas de vacunación y estábamos con déficits importantes. Así es que en este momento no tengo datos expresamente, pero sabemos que la situación es mucho más complicada. Por supuesto que el alerta es porque frente a una situación de no coberturas apropiadas, aumenta muchísimo el riesgo de nuevos brotes de enfermedades que se encontraban controladas o eliminadas de algunos países. De hecho, esto lo que nos plantea es la posibilidad de consecuencias a futuros por la reemergencia de enfermedades inmunoprevenibles, y por eso es para nosotros un gran desafío. Sin embargo, felicitaciones a ustedes y a todos los que lo hacen posible. En la página de la Organización Mundial de la Salud hay una felicitación especial para Uruguay, que está a la vanguardia con su esquema de vacunación, en donde recalcando obviamente que para ustedes la vacunación es universal, gratuita y obligatoria, y que el programa de vacunación de Uruguay es un ejemplo de la ampliación del acceso, de la cobertura y de la calidad universal en Uruguay. Así es que felicitaciones a todos ustedes, que orgullo debe ser el poder tener esta mención. Frente a esto, obviamente desde el Ministerio de Salud en nuestro país hay una convocatoria importante para poder sostener las coberturas y sostener la vacunación de calendario. Tenemos 19 vacunas incorporadas al calendario nacional de vacunación, lo cual es todo un reto, pero también ahora el desafío está puesto en no perder oportunidades de vacunación, en intensificar todas las medidas y priorizar a aquellos grupos más vulnerables, como son los niños, las embarazadas, la población con factores de riesgo, informar acerca de que el servicio de vacunación es gratuito y que eso también a la gente le otorga un permiso para circular en la ciudad y poder desplazarse, que no debe ser un inconveniente para acceder a la vacunación. Generar programas intensificando toda estrategia que pueda favorecer el cumplimiento de las vacunas del calendario, como así también generar estrategias con diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales, como puede ser la UNICEF, Organización Panamericana de la Salud. Se está trabajando también mucho desde las sociedades científicas como para incrementar todo lo que hace a acciones que vayan en pro de sostener la vacunación de calendario. Y esto es no solo son diferentes estrategias, hay algunas más implementadas desde el Ministerio de Salud, pero creo que esto se repite
también no solo para Argentina, sino también para otros países, y hay una alerta importante desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para trabajar en favor de esta condición. Finalmente, ¿cuál es el desafío que viene? Por un lado tenemos en las próximas temporadas de infección respiratoria va a ser esencial poder identificar los casos y rastrear a los contactos. Tenemos nosotros que recordar que la infección por COVID no tiene un rasgo característico diferencial que nos permita el diagnóstico clínico. Todo diagnóstico tiene que ser confirmado por laboratorio. Es decir, que necesitaremos un diagnóstico de laboratorio sistemático en todos los pacientes que se presenten con síntomas respiratorios, incluso los menores. Identificar también otras coinfecciones o coinfecciones con otros virus respiratorios. Las descripciones acerca de coinfección por virus respiratorios con COVID han sido disímiles. Hay quienes han publicado tasas de coinfección hasta de un 50%. No tenemos nosotros esa experiencia en nuestro hospital y ni tampoco la he visto referida en datos del Ministerio de Salud de la Nación. La mayoría de los niños infectados adquieren la infección en el hogar a punto de partida de un adulto infectado, pero son también a su vez fuente de transmisión. Y el otro gran desafío que se nos presenta a futuro son las escuelas. Si bien se cerraron muy tempranamente como una estrategia de manejo de la transmisión en la pandemia, una de las preguntas que viene por delante para dentro de muy pocos meses es cuando las escuelas se vuelvan a abrir, si estos escolares serán fuente de infección para sus propios compañeros, para las maestras, para el personal de las guarderías o jardines, similar a lo que ocurre con la enfermedad influenza. Ya dijimos que no hay características distintivas, por lo tanto el diagnóstico es siempre por laboratorio. La infección, por otra parte, para la reflexión, la infección por otros virus respiratorios comunes, como es el virus sincicial respiratorio y el virus de influenza, tienen una mayor morbilidad y mortalidad de la que hasta ahora tiene SARS-CoV-2, y parece causar una enfermedad menos grave en los niños con cáncer que estos virus respiratorios comunes. Creo que no tengo nada más para contarles en cuanto a impacto de esta enfermedad en niños, en la salud de niños y adolescentes, en la prevención de enfermedades inmunoprevenibles y lo que es un desafío de cara al futuro en esta pandemia. Quiero agradecer básicamente a nuestros pacientes que nos han enseñado mucho cada día en esta pandemia, también al equipo de investigación de COVID-19 en nuestro hospital, que está obviamente liderado y dirigido por el doctor Eduardo López, la doctora Torrado y el doctor Walter Ifrán, que llevan un trabajo cotidiano muy riguroso para poder mostrar todos estos datos acerca de nuestra experiencia, y también a quienes facilitan y se esfuerzan por hacer el trabajo multidisciplinario como una estrategia para abordar y poder manejar a los pacientes en la pandemia de COVID-19. Creo que este ha sido un desafío importante para el equipo de salud, por lo menos en nuestro medio. Y a ustedes muchas gracias por su paciencia. Gracias. Muchísimas gracias, María Marta, por esta excelente exposición. Paso a leerte algunas de las preguntas que han llegado. ¿Cómo no? Te voy a pasar la primera pregunta. ¿Tienen experiencia en tratamiento con Remdesivir? Perdón, ¿Remdesivir? Remdesivir. No tenemos experiencia en tratamiento con Remdesivir, verdaderamente no, para nada. No hemos usado ningún antiviral. Cuando recién comenzó la pandemia pensamos en la posibilidad de utilizar antirretrovirales, que era una de las posibilidades que se publicaban cuando aparecieron los primeros casos en China, y lo pensamos como una posibilidad para aquellos pacientes que se presentaran con infección respiratoria severa, con neumonías, con hipoxemia y que tuvieran alguna enfermedad de base o comorbilidad. Pero verdaderamente al poco tiempo hubo algunas publicaciones que
mostraron que no había una diferencia significativa o un impacto verdaderamente en el tratamiento antirretroviral para la infección por SARS-CoV-2, de manera que no llegamos a utilizarlo. Y el nuevo antiviral Remdesivir no tuvimos acceso, tampoco no lo hemos utilizado. Muy bien, muchas gracias. No sé si ustedes pará, que tengo unas preguntas más, no te nos vayas. Tengo algunas más. No, tú mencionaste 17 pacientes que fueron diagnosticados con síndrome inflamatorio multisistémico. Sí. ¿Qué características tuvo este grupo? Nos preguntan. Sí, las características de este grupo, básicamente la presencia de fiebre, el síndrome febril muy importante, es un signo que verdaderamente muy llamativo. Los pacientes pueden debutar con un cuadro símil Kawasaki o Kawasaki-like o formas de Kawasaki incompleto, como una forma de modalidad de presentación, como una modalidad de presentación, y otra modalidad de presentación son cuadros que son similares a los cuadros de shock séptico, en donde descartar infecciones o enfermedad invasiva por estafilococo, por estreptococo, es mandatorio, porque el cuadro de shock puede ser muy importante y simula verdaderamente un cuadro de shock séptico. Hay pacientes que se presentan con algunas otras manifestaciones no típicas del Kawasaki, por ejemplo, pacientes que presentan cuadros de dolor abdominal, y hemos tenido algunos pacientes en donde el diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico ha habido que descartarlo, ha sido necesario hacer un planteamiento de seguimiento de observación, puesto que el cuadro parecía inicialmente quirúrgico. Algún paciente pudo haberse operado también como ante la sospecha de un cuadro apendicular severo, pero después en la observación directa no había más que una apendicitis flegmonosa que no justificaba este cuadro. Sin embargo, es una forma de presentación que hay que tener en cuenta y de mucha observación. Tenerla en mente frente a un paciente que debuta con un cuadro agudo que muchas veces pareciera resolverse dentro de las primeras 24 horas, entonces tomamos una conducta expectante respecto a la cirugía. Sin embargo, a las siguientes 24 horas la cosa vuelve a empeorar. Y muchas veces es el laboratorio el que también nos ayuda, porque algo que caracteriza a estos pacientes es las manifestaciones de respuesta inflamatoria muy, muy importantes, como son el aumento de la ferritina, el aumento del dímero D, la presencia de linfopenia. Entonces, es necesario evaluar muy concienzudamente al paciente, tanto desde el punto de vista clínico y examen médico, examen físico, como así también acompañar de datos de laboratorio como para poder ayudarnos. La linfopenia, la ferritina alta, la proteína C reactiva como un marcador de expresión de aumento de la interleuquina 6 es muy importante también en estos pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico. Y algo que es también muy llamativo es el compromiso cardiológico. A estos niños hay que hacerles examen cardiológico, hay que hacerles ecocardiograma, hay que hacerles electrocardiograma, un examen por el especialista muy riguroso. Es alto el porcentaje de niños que tienen compromiso cardiológico, ya sea arritmias. Hay dilataciones aneurismáticas como puede haber en Kawasaki, pero no en todos hay dilataciones aneurismáticas, y puede haber otros signos de afectación cardíaca, disminución en la fracción de eyección de ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca, necesidad de inotrópicos. Son particularmente, yo no lo he traído en números porque verdaderamente no pensaba dedicarlo a ello expresamente, esta charla, pero bueno, de lo que en la experiencia del día a día vemos, estas son algunas de las características. Hemos tenido pacientes severamente afectados por este síndrome inflamatorio multisistémico, manifestaciones graves a nivel de piel, una paciente que
manifestó una necrólisis epidérmica tóxica con más del 60% de superficie corporal afectada, sin embargo respondió perfectamente bien al tratamiento con corticoides y con gamma globulina y se recuperó completamente dentro de los 7 días. Y tuvimos un caso fatal, como les dije, que sí fue un síndrome inflamatorio multisistémico en una paciente que tenía una comorbilidad de base muy importante. Creo que el dato característico en cuanto a un paciente febril en quien uno sospecha, dado el antecedente de haber padecido COVID, que generalmente es conocido por los pacientes, o de que haya habido COVID en algún caso dentro del grupo familiar, hace pensar en la posibilidad de descartar síndrome inflamatorio multisistémico. Y hay que valerse de la correcta evaluación clínica, como así también datos de laboratorio para poder confirmarlo. Vamos a hacer las últimas dos. ¿Podría decirnos si han identificado diagnósticos más tardíos en la situación de pandemia? Esta pregunta nos la hacíamos aquí todos los que estamos, porque nos imaginamos que más allá que tú describiste que habían bajado notoriamente otras enfermedades infectocontagiosas, muchas de ellas importantes, neumonía, meningitis, queríamos saber si las que llegaron, por lo menos las que llegaron al hospital, ustedes notaron que había retraso en el diagnóstico o consulta tardía o la falta de contacto con el, digamos, a través de consulta telefónica no se lleva a los diagnósticos en forma tardía. No tengo números, no los he traído, pero hay un aumento del número de casos de peritonitis apendicular. Esto es, digamos, la voz de los cirujanos en la experiencia del día a día. Hay un aumento de casos de abdomen agudo quirúrgico y aumento del número de casos de peritonitis apendicular. No puedo cuantificarlo porque no lo hemos estudiado verdaderamente. Es una de las situaciones que ha llamado la atención. No tengo otros datos como para ofrecer en cuanto a diagnóstico tardío, verdaderamente. Tenemos que revisarlo porque no tengo cifras verdaderamente. Bueno, María Marta, te agradecemos muchísimo. Aunque acá queda alguna pregunta. ¿Queda alguna pregunta? Una más, María Marta. Y bueno. Quedó ahí colgada, si no, quedamos mal con alguno de los que siguieron la charla. Con tantos casos que requirieron internación, ¿se hizo un área particular para los pacientes con COVID? ¿O ingresaron en un área de cuidados moderados? ¿Tuvieron casos de infección que se hubieran adquirido dentro del hospital? ¿Infección cruzada? Esto nos preguntan. Sí. Nosotros, el nuestro es un hospital antiguo, es un hospital que tiene más de 140 años, de manera que la mayoría de las salas son salas grandes de internación. No tenemos un número de aislamientos muy importante. Tenemos 2 unidades de aislamientos para pacientes inmunosuprimidos, pero que obviamente no dan abasto porque tenemos en total, digamos, alrededor de 22, 24 camas de aislamientos para inmunosuprimidos. Pero el criterio de internación y la estrategia de internación fue, en primer lugar, era mandatoria la internación en aislamiento, ¿sí? De manera que inicialmente comenzamos por internar en las unidades de aislamiento. Obviamente cuando comenzaron los casos de sospecha, una vez que se diagnosticaba o se descartaba, todo bien y marchaban a casa, pero cuando empezó a aumentar la incidencia y teníamos pacientes internados durante 10 días, la situación se puso un poco más difícil y una vez que superamos esa capacidad de aislamientos que teníamos, lo que hicimos fue abrir una de las salas que utilizamos para internación de pacientes durante la epidemia de bronquiolitis, que tiene, digamos, no son boxes, son aislamientos pero sin baño, ¿sí? Es decir, el baño es común.
utilizamos esa sala para internación de cohorte de positivos. Todos los pacientes que se internaban en la unidad X, la unidad 7 en nuestro caso, eran COVID positivos. Tratamos de diferenciar aquellos pacientes que eran discordantes, dado que en la internación pediátrica, como ustedes, tenemos internación conjunta, la madre y el niño. Se hizo hisopado y se hizo siempre el hisopado al acompañante, al adulto acompañante del niño. Al internar, una vez superados los aislamientos, inaugurar la sala de cohorte de positivos, tratamos de que todos los que fueran allí fueran positivos, tanto el niño como la madre. Y si había alguna situación en particular en la cual era discordante la situación, por ejemplo, la mamá negativa, tratábamos de ponerlos de alguna manera separados en la medida de lo posible. Pero éramos conscientes de que esas personas tenían que compartir, por ejemplo, el baño o los baños, porque eran baños comunes para toda la sala. A posteriori de eso, tenemos una sala que funciona actualmente como aislamiento para los casos sospechosos hasta la definición de positivos, y seguimos manteniendo una sala de cohorte de positivos. Bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho, de verdad. Por favor, al contrario. Y espero que nos podamos ver todos los que hemos participado de estas jornadas en persona dentro de muy poco tiempo. Muchas gracias. Ojalá que así sea. Un abrazo y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien.